Así que el día de hoy vamos a estar hablando del modelo escolar tradicional y qué tan difícil es romper con esos paradigmas instalados. Voy a presentar rápidamente a nuestros oradores. En primer lugar, Pablo Doberti, fundador de Lírica, siempre presente con nosotros en este tipo de eventos. Un placer una vez más que estés aquí presente. Y por otro lado, tenemos también una persona con un gran y extenso recorrido en el área de la educación, que es el señor Aaron Warnovitsky. Un placer, Aaron, estar aquí contigo y que puedas explayar tus experiencias, tus conocimientos con todos los invitados, así que les doy una gran bienvenida a ambos. Pablo, Aaron, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucas. Hola, Aaron, buenas noches, bienvenido. Gracias a todos los participantes por acompañarnos. Coincido en que es una fecha difícil, así que doble mérito estar aquí y doble agradecimiento, por ende, que nos acompañen. Habitualmente lo que hacemos es tratar de crear una situación de conversación. Para quienes nos acompañan ya lo habrán visto en otros eventos, para quien está por primera vez esperamos que lo perciba. No son monólogos, no son conferencias, no intentamos bajar ninguna línea, sino crear un foro de reflexión, de intercambio de experiencias, a partir de alguna temática que nos parece relevante, ¿no? Yo voy a abrir con esto y te voy a pasar la palabra, Aaron. Voy a hacer una primera rápida reflexión y te la voy a tratar de devolver a modo de pregunta para que podamos empezar a conversar sobre estas cuestiones. Si yo tuviera que responder por mi experiencia personal, cuán difícil es romper los paradigmas instalados, cuán difícil es alterar o transformar o disrumpir o disruptar los modelos escolares clásicos, diría que es la cosa más difícil del mundo. Toda mi experiencia, que es muy larga en términos de relación con las escuelas en toda América Latina, para los que no me conocen, yo vivo actualmente en Brasil hace 10 años, viví en México, viví en Venezuela y viví en Argentina, soy argentino, y me dediqué toda la vida a trabajar con educación. Y una de las cosas, una de las rutinas que más desarrollé es visitar escuelas, conversar con escuelas, tratar de entender cómo funcionan a veces las escuelas y cómo las podemos ayudar a que funcionen mejor. Y lo que he detectado a lo largo de los años, la constante mayor que me he encontrado es lo que habitualmente se llama como dificultad al cambio, ¿no? Como un cierto temor. Tenemos un ecosistema que percibe mucho más rápido los riesgos que las oportunidades. Tenemos un ecosistema extremadamente conservador, en todo sentido. La demanda de las familias es conservadora, la respuesta y la propuesta de las escuelas es conservadora, y todo parecería que lleva a que siempre la mejor decisión sea, como dirían en México, no moverle a la cosa. Y entonces eso va llevando naturalmente a una cierta quietud de los modelos educativos. Siempre me llamó la atención que América Latina entera ha tenido y sigue teniendo unos resultados muy malos ante las pruebas internacionales que miden la calidad de los sistemas educativos, concretamente PISA, que es la más difundida y probablemente la más legitimada como prueba internacional. Y nos ha ido muy mal siempre. Lo voy a exagerar un poco, pero nos ha ido muy mal siempre en todo, como sistemas educativos. No hay excepciones prácticamente en América Latina, ninguna excepción relevante. Hay poquísima distancia entre países, es decir, es muy difícil que un país latinoamericano se pueda jactar ante otro país latinoamericano de que le vaya muy bien en PISA. Porque lo que nos distancia de los países a los que le va muy bien en PISA es más grande que lo que nos puede diferenciar entre nosotros, que son pequeñas diferencias muy sutiles. Y por otro lado, tal vez el dato más duro
es que la curva histórica tampoco progresa, es decir, que luego de, yo no me acuerdo ya cuántos años tiene PISA, pero supongamos que tiene 15 años o 20 años. La evolución histórica ha sido también muy baja, es decir, no hemos conseguido superarnos a nosotros mismos. Ya olvidémonos de Finlandia, de Singapur, o de Corea, o de Canadá. Respecto a nosotros mismos, las cosas no progresan. Y pese a eso, la transformación educativa en América Latina es lentísima. Y siempre lo que nos irrita bastante a todos los educadores, ¿no?, es que casi todas las presentaciones de las personas que reflexionan sobre la educación y la ponen en perspectiva, comienza con aquella irritante comparación en donde muestran una foto de un quirófano de hace 100 años, ¿no?, y luego muestran una foto de un quirófano actual y dicen cómo se transformó un quirófano en 100 años. Y luego muestran unas fotos de una sala de aula, de una clase, hace 100 años, y una actual, y muestran cómo no se transformó esa situación. Y tampoco he podido encontrar, y con esto termino, muchas razones para festejar el conservadurismo. Es decir, considerar que nuestro mérito es precisamente el mantenimiento de las tradiciones. Porque en muchos casos las tradiciones están dando pocos resultados sociales, pocos resultados profesionales. La sociedad en su conjunto es crítica respecto a nuestra labor. Lo que entregamos socialmente hablando y profesionalmente hablando no es de satisfacción para la sociedad en su conjunto. Entonces pareciera que estamos conservando algo que estructuralmente tiene problemas para dar soluciones sociales a nuestros países, y por otro lado no lo soltamos como si fuera nuestra última amarra de salvación delante no sé muy bien qué riesgo. Dicho todo esto, Aarón, y por supuesto, si no estás de acuerdo me encantaría y nos divertimos disintiendo, pero si estás de acuerdo también nos divertiremos acordando. Te entrego la palabra para que nos cuentes un poquito cómo ves todo esto desde tu lado. Gracias Pablo. Bueno, y a todo el equipo, obviamente, a Santiago, a Lucas, a todo el equipo con el que hemos estado en contacto en estos días. Y sin duda alguna, Pablo, estoy de acuerdo y si me permite la audiencia, dar un punto de vista que suma. Y para eso voy a empezar a platicar un poco y entender qué son los paradigmas, ¿no? Los paradigmas, como dice aquí, cuán difícil es romper los paradigmas instalados. Los paradigmas, como sabemos, son ideas preconcebidas, ¿no? Y por lo tanto, casi siempre, como bien dices, cuando hablamos del cambio, romper esas ideas preconcebidas es difícil. A algunas personas les cuesta más trabajo que a otras. Y diremos, bueno, ¿pero por qué? Pues sin duda alguna es por el estilo conductual, por el estilo de liderazgo, el estilo de aprendizaje, pero en general, como bien lo dices, es difícil romper paradigmas. Sin embargo, ¿en dónde nos encontramos ahora después de haber pasado estos 2 años y medio de pandemia, donde todavía seguimos cerrando, por lo menos en México, varios salones de clases? Las pláticas que me toca dar en continentes como el europeo, aquí en el americano, en Estados Unidos, México, en Latinoamérica, hoy estamos viviendo un momento donde hay muchas fuerzas externas pidiendo ese cambio. Yo soy optimista y realista y creo que vienen muchos cambios justamente porque hay esas fuerzas externas que lo están pidiendo. Por ejemplo, los cambios tecnológicos están por todos lados y sí creo que vamos a empezar a ver cambios educativos muy fuertes porque ya los empezamos a ver derivados de la pandemia, en donde sin duda alguna estos cambios, en mi opinión, se han postergado por décadas, tanto a nivel de cada uno de los países latinoamericanos, como bien lo comentas, como en el ámbito internacional, a nivel mundial. Y entonces sí vemos que van a venir muchos de estos cambios. Y no me refiero nada más a cambios sociales y políticos, sino en esencia educativos. Los cambios y el romper paradigmas es inminente, porque se generan estas fuerzas
que van llevando y van empujando hacia ese rumbo que tenemos que romperlos, y eso es lo que va a ocurrir, en mi opinión, en el ámbito educativo y escolar. Y déjenme darles algunos ejemplos. Uno, yo pienso que el modelo híbrido en la educación y en el trabajo, que van muy de la mano, ya es una realidad. Y eso nos hace más eficientes y más productivos. Dos, el estudio, si me permiten decirlo, la enseñanza y el aprendizaje, porque la educación no es nada más enseñar, principalmente es aprender. Y todo el trabajo colaborativo que hacemos en las escuelas y en los trabajos de todo tipo, ya están pasando de ser frontales y jerárquicos a un tema en donde queda muy claro que lo que se ha dicho hace cientos de años está siendo la realidad, donde el alumno es el centro del aprendizaje. Y eso de alguna manera nos lleva a que también en el trabajo eso es. Ya nos estamos enfocando más al trabajador que realmente al jefe o al líder. Así que si bien es difícil romper estos paradigmas, yo creo que ya estamos en ese proceso. Y si me permiten citar a un autor de apellido Thompson, escribe un libro que se llama El efecto estrés, donde nos dice que un verdadero líder se demuestra en los momentos difíciles, en los momentos de estrés. El libro se llama El efecto estrés. Y muchas veces se rompen esos paradigmas justamente en esos momentos difíciles y de estrés, como lo que estamos viviendo en la pandemia. Entonces yo pienso que así como tantas cosas ocurren por temas de presiones externas, ahorita estamos viendo ese rompimiento de un modelo tradicional a algo que nos va a ir beneficiando a todos, y creo que hacia allá es donde estamos viendo ese cambio en la educación, en el rompimiento y cambio de modelos educativos, Pablo. Bien, digamos, me ilusiona escuchar un optimista de la transformación educativa, porque a mí me cuesta verlo con la claridad que lo estás viendo, Aarón. Yo veo, por ejemplo, en relación a la pandemia, como planteabas, una reabsorción muy fuerte de las escuelas, de los efectos de transformación que la crisis de la pandemia generó. Te voy a dar un ejemplo. Yo participo de la propiedad y del consejo de una red de escuelas acá en San Pablo. Tenemos 3.000 alumnos, la red es grande. Y nos quejábamos el otro día en el consejo porque el tal híbrido que planteabas se reabsorbió en nuestro caso al 100%. Es decir, la escuela hoy tiene 0 híbrido. 0. El alumno es 100% presencial y 100%, digamos, carnal, en el sentido que hay un profesor parado delante, un alumno sentado, y se produce la escena educativa clásica. Parecería que por lo menos en nuestras escuelas, y esto en Brasil lo estamos viendo bastante seguido, lo híbrido se leyó como una solución de compromiso para una coyuntura, y no como un elemento de transformación estructural que permite que la escuela opere distinto. Y paradójicamente, quien me denuncia esto es mi hija, que es alumna de las escuelas, diciéndome que los alumnos lamentan mucho que la escuela haya reabsorbido el 100% de lo híbrido, porque la flexibilidad de lo híbrido, la flexibilidad de una parte remota de la educación, les daba juego de horarios, juegos geográficos, otra manera de estar en la escuela sin estar en la escuela, de estudiar en la escuela sin tener que cumplir con el horario de la escuela, y esa flexibilidad que la podemos asociar bastante a la autonomía, es un desideratum de todas las escuelas, la autonomía de los alumnos, la hemos perdido, por lo menos en estos casos se ha ido perdiendo. Yo estoy de acuerdo contigo, las rupturas y los cambios de paradigma en general presuponen una crisis bastante profunda, ¿no? De motus propio y por progresión natural, es difícil que se produzcan esas transformaciones. Ahora, la crisis la hemos tenido. Lo que no está tan claro para mí es si tenemos las consecuencias benéficas de la crisis, que sería la transformación. Y hay una última idea que quería colocar y que me gustaría que me cuentes cómo lo ves, que
que es el concepto de paradigma, que lo levantaste y me interesa mucho. No se trata, me parece, de meterle a los sistemas educativos pequeñas alteraciones, como si fueran cambios de piezas, ¿no? En una metáfora automotriz, digamos así, no se trata de sacar un modelo nuevo que tiene luces diferentes, espejos retrovisores diferentes, algún otro componente de navegación diferente. Se trata de cambiar el chasis. Y a partir de que cambias el chasis, aún las mismas piezas no juegan el mismo papel, ¿no? Y entonces me interesa saber si lo que estás viendo como cambio tiene que ver con un cambio de chasis o simplemente con un cambio de piezas. Y si pudieras contarme y aceptaras la metáfora, ¿cuál es el nuevo chasis? ¿Cuáles son las bases de ese nuevo chasis? ¿Cuáles son las ideas fuerza que organizan el chasis de la educación futura que nos gustaría ver y que la contraponemos al tradicional planteado aquí? Claro, mira, Pablo, yo creo que, pues primeramente los que nos dedicamos a esto, yo como sabes, dirigimos 13 escuelas con 10,000 alumnos, estamos iniciando una preparatoria híbrida, estamos metidos en todo el mundo educativo y yo preguntaría, si nosotros no somos parte de ese cambio hacia mejor, entonces, ¿qué hacemos en lo que estamos haciendo? Y entonces el día que nos vayamos a la tumba vamos a decir hemos fracasado. Y por eso es que yo pienso que sí somos parte de cambiar ese chasis, como lo mencionas. Y entonces voy a mencionar mi idea de lo que me tocó vivir estos 3 años. Empieza la pandemia en el mes de marzo del año 2020. Y entonces no cambiamos a un modelo virtual de educación. Lo que hicimos fue hacer un modelo emergente. Fue no inventar nada nuevo. Lo que tuvimos que hacer es respirar, es tratar de ver cómo le hacíamos para continuar educando. Y entonces llevamos a la pantalla, a través de la tecnología, lo mismo que estábamos haciendo presencial. Eso no es ni educación virtual, ni educación híbrida, ni educación moderna, ni romper ningún modelo. Eso lo único que fue respirar. Y entonces, conforme fueron avanzando los meses y los años, sin duda alguna la pandemia dejó muchas cosas malísimas. Y hay gente que ya no lo puede contar y tenemos gente alrededor que obviamente no la pasó nada bien. Pero en el tema de educación, sí nos empujó a decir, este cambio ya tiene que venir. Y por lo menos desde mi perspectiva, empezamos a vivir un modelo híbrido, un modelo virtual, donde ya no es esa educación que tuvo que respirar. Ahora sí estamos hablando de utilizar la tecnología, de utilizar las redes, de utilizar los elementos favorables en la educación. Cuando nosotros hablamos de elementos como poner al niño, al joven en el centro de la educación, bueno, María Montessori hace más de 110, 120 años nos lo dijo. ¿Por qué pasó tanto tiempo? Y ahí es donde viene esta pregunta que está ahí marcada que dice, ¿por qué tuvimos que esperar tanto a que esto ocurriera? Bueno, los que nos dedicamos a la educación tenemos que entender que uno, los tiempos en educación son cortos y rápidos. Realmente empezamos el ciclo escolar y en los que nos empezamos a adaptar y empiezan las festividades de uno, del otro, ya estamos en diciembre. Y de repente ya avanzamos y tenemos Semana Santa y ya se acabó el ciclo escolar. Entonces son tiempos muy rápidos y muy cortos, a diferencia de lo que nos ocurre en el mundo empresarial. 2, como bien lo mencionaste, Pablo, al principio, en el sector educativo nos movemos muy lento para los cambios, resistimos mucho a los cambios. Y ahí es donde yo pienso que el trabajo colaborativo entre Estado e industria privada, tenemos que hacer que esto funcione. La educación lleva muchos años viviendo en este status quo sin cambios, y eso es lo que nos hace tan difícil aceptar los cambios. Entonces, yo lo que estoy viendo, sin duda alguna, es este cambio del chasis en muchas escuelas, no en todas y no en la mayoría, pero sí estoy viendo estos cambios y estos deseos de ir probando formas de educación nuevas. Repito, no en todas y tal vez no en la mayoría, pero cuando tenemos educadores, líderes educativos y directores de estas instituciones educativas buscando estos cambios, el alumno nos lo está diciendo.
Yo soy maestro de maestría y de licenciatura en 2 universidades en México. Y lo que realmente veo es que los alumnos nos piden a los maestros a gritos el que necesitan combinar lo que se está viendo en clase, ojo, no digo aprendiendo, porque a veces lo aprendes afuera y lo contrarrestas en el salón con estas discusiones, como lo que estamos haciendo maravillosamente hoy. Ellos te piden a gritos el poder regresar a ver en las herramientas, en YouTube, en las redes, en todas las herramientas que ellos tienen para poder realmente discutir. Ellos te piden tener estos elementos virtuales junto con los presenciales para poder avanzar más. Entonces, ahí el tema está en que tenemos al alumno muchas veces adelante del maestro o del profesor. Y ahí es donde nosotros necesitamos, como líderes educativos, estar a la par y trabajando juntos y entendiendo que el modelo educativo que se viene el día de hoy es utilizando todo lo que existe a nuestro alrededor. Me tocó hacer mi investigación doctoral sobre la tecnología educativa. Y muchos de los maestros, sus comentarios son: necesito buscar la manera de integrar más la tecnología porque los alumnos me lo están pidiendo. Lo que estamos viendo con las generaciones nuevas en preescolar, en kinder, es que ya no usan la tecnología como en bachillerato. Ellos, la tecnología ya no es un tema que les interrumpe el aprendizaje, como sí puede ocurrir hoy en secundaria y en preparatoria. Niños de 12, 15 a 15, 18. Los que vienen entrando apenas en preescolar y primaria, ya no es algo que les interrumpe el aprendizaje, es algo que los complementa. Entonces, el verdadero reto está que los profesionales de la educación realmente vayan al ritmo de este modelo educativo que le llamamos nuevo, pero que realmente es el que debiera de ser el tradicional, porque ponemos al alumno en el centro del aprendizaje. Así por lo menos es como yo lo veo. Respondiendo en una palabra, sí estamos cambiando el chasis, en mi opinión, y ojalá todos nos movamos hacia allá. Muy bien, qué bárbaro. Me encantó esa idea de que en las generaciones más pequeñas ya la tecnología no interrumpe, ¿no? Me parece una idea muy, muy interesante, muy bien planteada, muy bien tirada. Es tan complementar, tan fluida, tan indiscernible de la vida misma, que no interrumpe nada, sino que es parte. Al contrario, parecería que si nosotros censuramos la tecnología, lo que estamos haciendo es cercenando la subjetividad, ¿no? O por lo menos recortando la subjetividad. Decías, Aarón, y me parece muy, muy bien, que hay que poner al alumno en el centro. Yo pensaba en esto de definir un poco mejor el chasis, ¿no? En la metáfora copernicana, digámoslo así, el movimiento copérnico de sacar la Tierra del centro y poner el Sol en el centro, ¿no? ¿Cómo lo dirías? Poniendo al alumno en el centro, estamos generando una nueva lectura planetaria. ¿Estamos sacando a quién del centro? La sustitución del alumno en el centro es a cambio de quién en el centro. Del profesor, de la información, de la evaluación. Y además del alumno, ¿qué otra cosa pones en el centro del chasis? Bien. Hoy tenemos un elemento en la educación que hace 50 años no pintaba, que son los padres de familia. Porque hace 50 años los padres de familia mandaban a su hijo, y lo digo así, mandaban a la escuela y la escuela se encargaba de la educación. Hoy los padres somos parte de la educación de nuestros hijos. Y ahí es entonces en donde los padres también deben de estar como parte en el centro de la educación. Y mencionaste, Pablo, hace rato el tema de Finlandia. Yo tuve oportunidad de viajar a Finlandia, revisé el modelo educativo hace alrededor de 5 o 6 años. Y uno de los temas fundamentales es cómo incluimos a la familia. Por ejemplo, la lectura. El que nosotros podamos leer junto con nuestros hijos, pero no leer simplemente una novela, leer sobre nuestra propia educación, nuestra propia cultura, es lo que hace que seamos parte de lo que estamos educando, porque al final de cuentas, voy a hacer una pregunta que pudiera sonar arrogante en este foro: ¿qué es educar? ¿No? Y educar es transformar. Educar es, hoy estoy de una manera y me tengo que transformar al otro. Hagámoslo muy sencillo. Tengo un círculo y lo voy a convertir en cuadrado o en triángulo.
Eso es educar, el dar las herramientas para lograr este cambio, lograr esta transformación en el individuo mismo, que en este caso es el alumno. Entonces, en el centro, sin duda alguna, está la persona, la cual vamos a darle las herramientas para su transformación. Y el maestro, el educador, el líder educativo, el director, todos deben de estar rondando alrededor del alumno junto con los padres. Y entonces le voy a ir proporcionando las herramientas que necesita para que esto ocurra. Si nosotros nos remitimos a lo que ocurre en los deportes, para un deportista de alto rendimiento, su coach es la figura más importante que tiene y lo que le dice hace. En la educación ocurre lo mismo. Necesitamos asignarle un coach al menos a este alumno para que lo vaya llevando de la mano con base en las fortalezas que esta persona tiene. Y con base en eso podamos seguir avanzando. Entonces ya no es el maestro, el educador, el que debe de estar en el centro. Todos tenemos que estar, como bien decías, alrededor, ¿no? Alrededor de este alumno, para que cada uno de los alumnos son diferentes. 7,000 millones de personas que tenemos en el mundo, necesitamos asegurarnos que los que van pasando por el tema educativo vayan adquiriendo los elementos, las herramientas, los conocimientos para lograr la transformación. El centro ya no es la enseñanza, el centro es el aprendizaje. No podemos evaluar a los maestros y a los educadores por lo que enseñan. Tenemos que evaluarlos por lo que aprenden. Y si nos remitimos al mundo laboral, ocurre exactamente lo mismo. Ya no hablamos de jefes, hablamos de líderes, y ese líder es aquel que ayuda a obtener el máximo potencial de su equipo de trabajo, y lo mismo ocurre con los alumnos. Entonces, sin duda alguna, el alumno necesita todos estas partes alrededor que lo ayuden a lograr esta transformación, y cada alumno es independiente. Obviamente en la era industrial, donde necesitamos sacar un carro, en el ejemplo otra vez de los coches, pues sí, todos debemos de estar alineados. El modelo no es que hay que revolucionarlo, hay que regresar a lo de antes. Y la educación de antes es entender al individuo por individuo en sus formas de estudiar, de aprender, de liderar, de ser, y con eso que vaya avanzando y darle las herramientas para ello. Y entonces vamos a lograr no solo una mejor educación, sino una educación más feliz. Y creo que es lo que todos buscamos al final de cuentas. Muy bien. Muchas gracias, Aaron. ¿Alguien presente quiere hacer alguna consideración, alguna pregunta, tanto sea en el micrófono como por escrito? La recibimos, la tomamos y nos ayudará a ir trazando el curso de la conversación. Si no, podemos pasar al slide siguiente y vamos avanzando en la... ¿Qué futuro vemos en la educación en cuanto al modelo escolar tradicional? Bueno, hemos entrado un poco en esa discusión. Me gustó también la idea de este suerte de ecosistema donde el alumno gira en el centro. Entonces la pregunta que hago, Aarón, ahí es, ¿qué es lo que intimida tanto al sistema escolar de poner al alumno en el centro? Vamos a suponer que no somos malintencionados, que yo supongo que no lo somos como sistema, pero sí me parece que somos miedosos. Y el miedo es el miedo a alguna fantasía que el hecho de colocar al alumno en el centro despierta. Y me parece importante tratar de entender cuál es la fantasía que nos asusta o que nos inhibe, porque creo que racionalizando el miedo, o racionalizando las fantasías que generan miedo, dicho en términos más psicoanalíticos, ¿qué es lo siniestro de poner al alumno en el centro? ¿Qué es lo que se rompe? ¿Qué es lo que se cae? ¿Qué es lo que entra en gran cuestionamiento y que puede hacer que nos mantengamos tan precavidos ante ese movimiento? ¿Qué te parece? Los que hemos estado en varias escuelas y en varios salones de clases, sin duda alguna nos hemos dado cuenta que en el modelo tradicional, mucha parte del tiempo, ya sean clases de 45 minutos, de 1 hora, de 1 hora y media, 2 horas según la escuela, el maestro pasa mucho tiempo
controlando el salón. Esa es una realidad. Y entonces busca estrategias para tener la atención de los alumnos para poder impartir su clase. El tema está en que, pues muchas veces los maestros queremos impartir una clase como si ahorita en esta sesión que estamos, si estuvieran todos con sus cámaras prendidas, quisiéramos que todo el mundo esté viendo la cámara a fuerzas. Es una cosa que cada quien tiene un estilo distinto. Hay personas que aprenden pues a través de preguntarle al compañero. No es que está distrayendo, pero así aprendemos, preguntándole al compañero. Hay otras personas que aprendemos poniendo atención. Y esos son los preferidos de los maestros tradicionales. Pero hay otros que aprenden de manera inquieta. Tienen que estar parados, tienen que estar pensando sobre lo que pasó. No es de que no están aprendiendo a su estilo. Pero la escuela tradicional nos enseña que para aprender hay que estar sentaditos y calladitos y poner atención. Eso no es el estilo de todos. Y entonces dejamos a una parte muy importante fuera en este aprendizaje. Entonces, lo que realmente está ocurriendo es que muchas veces, porque he visto muchos que no, cuando está en el salón de clases, es ese miedo a perder el control del salón, a que realmente cómo voy a interesar al alumno. Y hoy, muchos maestros extraordinarios que tenemos lo dicen. Las herramientas con las que contamos hoy son infinitamente mejores y superiores que las que había hace años. Entonces, regresando a la pregunta que aparece aquí en la pantalla, ¿qué futuro vemos? Un futuro extraordinario, porque tenemos muchas más herramientas, elementos, y entendemos que la misma gente ha evolucionado también. Entonces, yo no creo que vaya a desaparecer lo que hoy conocemos como el modelo escolar tradicional, pero sí veo un crecimiento en estos modelos alternativos, que como decía, el tradicional debiera ser el alternativo, porque el tradicional debiera de ser el que el alumno está descubriendo, el que el alumno está teniendo presentaciones, el que el alumno es el que está en constante movimiento. Entonces, lo que sí veo como cambio es un modelo de inversión económica, como ocurre en países del primer mundo, de inversión conjunta económica entre Estado, llámese gobierno, y el sector privado. ¿Y por qué esto es importante? Porque en conjunto necesitamos hacer que demos la mejor educación. Y entonces, ni el Estado puede continuar en muchos países creyendo que puede impartir la educación sola, ni el sector privado puede hacerlo sin la parte pública, porque al final de cuentas hay todo un sentir social de hace muchos años que la educación pertenece al Estado. Y ahí es donde sí veo yo un cambio muy importante hacia adelante en muchos países, como ya lo estamos viendo hoy, de inversión conjunta y trabajo conjunto y esfuerzo conjunto entre Estado, gobierno y el sector privado. Y junto con eso, conforme vayamos adoptando, como lo hace las empresas dedicadas a tecnología como ustedes, va a haber mucha mayor adopción de la tecnología. Lo que es muy importante, en mi opinión, Pablo, y a todo el equipo, es que la tecnología no viene a sustituir nada. La tecnología viene a apoyar, a aportar, a dar de más, para que al final de cuentas regreso yo estoy enamorado del modelo híbrido, porque el modelo híbrido no es una sola fórmula, una sola ecuación. El modelo híbrido puede ser desde 90% presencial y 10 híbrido, desde 10 presencial y 90% híbrido, desde muchas tecnologías que tenemos hasta la propia investigación del alumno. No estamos eliminando el factor social, porque somos seres humanos sociales que lo necesitamos y que tenemos que entender, como decía yo, de los más pequeños, que la tecnología es parte de lo que estamos haciendo. Voy a dar un ejemplo. Si nosotros vamos a comer con la familia a un restaurante y dejamos de convivir para que los niños estén en sus tabletas, estamos sustituyendo la experiencia de ir a comer por lo que hace la tecnología con los niños. Eso no es lo que buscamos. Lo que buscamos es que sea un complemento, que probablemente la tecnología nos pueda ayudar y nos pueda dar herramientas adicionales. Y así es como realmente se crea la tecnología. Tuvimos oportunidad hace varios años, cuando Wozniak, que trabajó en Apple, vino a México, y lo escuchamos, cuando Wozniak trabajó con Steve Jobs
y creó toda la tecnología que conocemos de la parte de Apple. Wozniak lo dijo aquí en donde yo estoy en la Ciudad de México, y como tal dijo, cuando yo creé lo que creé, no lo creé con el objetivo que estoy viendo hoy, donde la tecnología prácticamente viene a querer sustituir lo que tenemos actualmente social. Él claramente lo dijo, debe de ser una ayuda, un complemento. Y la buena noticia es que yo veo que sí vamos hacia allá. Sí creo que estas nuevas generaciones, no los millennials y tal vez ni siquiera los centennials, pero las siguientes generaciones sí están viendo estos cambios, y los futuros maestros, educadores y profesores se van a ir adaptando a esto. Y ahí es donde creo que vamos a ver un modelo híbrido sumamente exitoso. Muy bien. Te voy a contar, Aarón, 4 breves anécdotas. Anécdotas, pequeños ejemplos, digamos así. Bien escolares, todos, o prácticamente todos. Y luego te voy a pedir que alguno de ellos, el que más te llame la atención, lo comentes y le des algún tipo de trabajo conceptual. El primero tiene que ver, los 3 primeros tienen que ver con lo mismo, con poner al alumno en el centro. Y cuando digo poner al alumno en el centro, quiero decir que su saber, que su posición de conocimiento no es una posición de deuda, y la posición del profesor no es una posición de dominio, sino que son posiciones de construcción colaborativa de conocimiento. Primer ejemplo, siempre me llamó la atención el tiempo que le dedicamos en las escuelas a la ortografía, el carisma que la ortografía tiene en el mundo escolar, y más aún el costo que tiene para cualquiera tener errores ortográficos. Y la verdad que la ortografía es un dominio de conocimiento de los menos relevantes que podríamos imaginarnos, porque es simplemente el dominio de unas leyes arbitrarias, absolutamente arbitrarias, que podrían ser esas u otras, y nada cambiaría demasiado. Es decir, por qué algunas palabras se escriben con H y otras sin H, no tiene la menor consecuencia en nada. Pero saber si se escribe con H o sin H parecería ser un saber relevante para el sistema escolar. Y en contraposición a ese gran prestigio que tiene el saber ortográfico, hay otro saber que sí me parece relevante, que parece ser menos relevante en la escuela, y que por otro lado la escuela le invierte menos tiempo, que es el dominio de los signos de puntuación. Si una palabra lleva H o no lleva H, es un dominio certero. Es decir, quien lo sabe, quien no lo sabe, no lo sabe. Si en una frase va o no va coma, no se resuelve por quien lo sabe y por quien no lo sabe. Se resuelve por una estrategia de uso de la coma en la estructuración de la prosa o en la estructuración del lenguaje. Dicho de otra manera, cuando el alumno pone una H, simplemente se tiene que dedicar a acertar o errar. Cuando pone una coma, tiene que aprender a defender su coma en el contexto de su concepción del lenguaje, que es mucho más interesante como problemática, y por otro lado le devuelve la pelota a él. Es decir, él puede tener razón poniéndola y puede tener razón no poniéndola. O dicho de una manera más escolar, puede llevar un 10 poniéndola o puede llevar un 10 no poniéndola, en la medida en que tenga consistencia lo que ha hecho. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo que me parece que da vuelta al modelo y que tiene que ver con el trabajo por proyectos es que habitualmente cuando anunciamos un proyecto para que los niños trabajen, y la idea de proyecto es una idea que es un avance respecto a la idea de tema simplemente, ¿no? Usamos proyectos muy estereotipados, digámoslo así. Entonces, usamos el sistema planetario, usamos los animales, usamos la casa. Y yo me acuerdo que había un profesor que decía, es que el problema no está en el sustantivo, el problema está en el artículo. No se trata de los animales,
ese no es un proyecto interesante para nadie. El alumno no va a producir nada interesante con los animales. Ahora, si el proyecto fuera mi animal, ese proyecto sí es interesante. En buena medida porque sobre mi animal, mi mascota, mi perro, el que de verdad sabe soy yo. Sobre los animales, los que saben son las enciclopedias. Ese juego de apropiación es fundamental, y esto lo conecto con la tercera anécdota. La televisión portuguesa hizo en un momento un documental sobre Wikipedia. Y encontraron que había un artículo en Wikipedia sobre un río firmado por un desconocido, ¿no? Y entonces fueron a ver con las cámaras al desconocido que firmaba ese artículo sobre el río, tal. Y cuando llegaron, encontraron que quien firmaba el artículo era el dueño de un taller mecánico que reparaba autos, y le preguntaron por qué él se había atrevido a firmar un artículo sobre el río, y quién era él para firmar un artículo sobre el río, digámoslo así. Y el señor dijo lo siguiente, y me parece que fue un impacto para mí. Él dijo: yo sobre los ríos de Portugal, los ríos del mundo, no sé nada. Yo soy un simple mecánico. Ahora, sobre este río que pasa acá, por acá al lado de mi casa, el que más sabe soy yo. Y yo no escribí un artículo sobre los ríos, yo escribí un artículo sobre el río que pasa por mi casa donde nací. Y yo soy el más autorizado para hablar de ese río. Y la última anécdota tiene que ver con otra cosa, con la digitalización. En el mundo escolar hacemos mucho énfasis muchas veces, y lo hemos escuchado 1000 veces, sobre toda la capacitación que supone la digitalización, ¿no? Lo complejo que es el dominio de competencias digitales para poder implementar herramientas digitales, etcétera, etcétera. Y yo me acuerdo que en un momento se me ocurrió compararlo con otro gremio, con otra industria, que se había digitalizado, a mi criterio, de manera bastante eficiente, y que yo no había escuchado ni un sindicato reclamando capacitaciones, ni un sujeto en particular reclamando capacitaciones. Es más, el concepto de capacitación no había existido, y sin embargo la digitalización había sido absoluta. Y eran los taxistas. Un taxista de hace 8 años, 9 años, no usaba tecnología. Hoy usa tecnología para capturar al pasajero y para definir el pasaje, el viaje. Y lo hizo con la naturalidad absoluta de que esa tecnología le agrega un enorme valor a su trabajo. Y eso que la tecnología lo puso en cuestión, porque la tecnología le dice por dónde tiene que ir, cuando él siempre sintió que si de algo sabía era por dónde había que ir para cada lugar. Entonces, un gremio mucho menos sofisticado que el nuestro, como el de los taxistas, mucho menos preparado culturalmente para la tecnología, nos pasó por la izquierda a toda velocidad y absorbió a la tecnología sin que lo interrumpa, usando tu metáfora. Me detengo acá y te pido que de las 4, de alguna de las cosas que dije, tomes alguna y la desarrolles, la analices, la critiques, lo que te parezca más divertido, digamos así. No, excelente, Pablo. Sin duda alguna, hablar desde el punto de vista de la visión de la educación, de la ortografía, o hablar del punto y coma, que pudiera ser algo, como bien dices, de interpretación, o ver lo que una persona opina de algo que domina, como los ríos, o bien el tema de los gremios, como bien lo dices, en la adopción de la tecnología en ciertos gremios. Cada uno de ellos podemos iniciar la sesión de clase con cada una de esas anécdotas y de esos hechos inclusive. Y voy a tomar el segundo, que justamente tiene que ver con uno de los temas iniciales que decías, que es la evaluación. Entonces, hablo del segundo porque pudiera parecer la puntuación según lo que la persona que las usa lo quiere expresar, como bien lo dijiste. Yo pongo la coma
en donde yo creo más conveniente y nadie me podrá decir que no, porque hasta que no explique qué quiero decir, no me podrá decir si está mal o está bien. Y me encanta que lo hayas mencionado, porque uno de los problemas más grandes que yo pienso que nos enfrentamos es justamente ese, que tiene que ver con la evaluación. Y ahí es donde vienen los miedos del educador. Yo siempre digo, el primer día de clases, el alumno tiene el sartén por el mango. El primer día de clases, el alumno es el que decide si el maestro que está enfrente, digo enfrente hablando de la escuela tradicional, ya no está siempre enfrente, es el que dice, dejo que me enseñe o no dejo que me enseñe. Y fíjate bien, por lo más que el maestro llega con toda su fuerza y con toda su grandeza a decir, así es la rúbrica, el alumno dice, no, de este no voy a aprender nada, no, esto va a estar complicado. El alumno decide, no el maestro. El maestro tiene que ganarse al grupo para que el alumno diga que sí. Y transcurre todo el ciclo escolar y al final el maestro es el que decide porque es el que pone la calificación. Y entonces, ¿cómo se van cambiando los roles? Así como tú mencionaste el tema del punto y de la coma. Todo depende de dónde lo veamos y en qué momento del ciclo educativo estamos en el ciclo escolar. Entonces, si nosotros entendemos eso, en lugar de vernos como dos bandos, como hoy día ocurre en tantas escuelas y en tantos salones de clase, yo te tengo que enseñar, tú tienes que aprender, no. Tú eres un individuo y yo soy un facilitador. Yo te voy a ayudar a que realmente tú te puedas transformar a través de los elementos que tienes. Hay veces que tienes que aprenderte de memoria, sí, la memoria es un músculo que tienes que estar obviamente trabajando, a pesar de que los padres llegan a reclamar que por qué hacemos que se aprendan Shakespeare, porque es un músculo que hay que trabajarlo. Es como si llegara la mamá al gimnasio del joven que va a las Olimpiadas y empieza a decirle, es que mi hijo ya se está cansando mucho, no, o sea, así no va a ganar nada. Entonces, sin duda alguna, la parte de la evaluación es la parte fundamental en donde todavía los educadores no sabemos cómo evaluar. Hay una pedagoga, doctora extraordinaria que se llama Diane Ravitch. Es una asesora de educación por muchos años de la Casa Blanca y escribe un libro y tiene blogs en internet en la cual dice, me equivoqué durante tantos años en las asesorías que le di a los máximos mandatarios de Estados Unidos, porque siempre estábamos viendo cómo evaluar para repartir el presupuesto. Y hoy me doy cuenta que me he equivocado, porque no podemos evaluar la educación. La educación se valora, quiere decir, se compite contra uno mismo. Uno tiene que entender quién es, qué estilo conductual tiene, qué estilo de aprendizaje, y con base en eso, en tus competencias y fortalezas, cómo vas a ir avanzando. Y entender dónde estaba y dónde voy estando. No a través de un numerito o una calificación. Eso era importante porque hay que asignar un presupuesto y hay que asignárselo al que tiene mejores calificaciones. Pero la evaluación se va a transformar a una valoración y entonces, cuando los que hoy estamos en el centro, que somos los maestros, profesores, educadores, cambiemos y entendamos que se nos mide por cómo se aprende y no cómo se enseña, dejaremos de evaluar y entenderemos que lo que nosotros, por lo que estamos como educadores, es que logremos esa transformación de los muchachos y las muchachas, de los niños y las niñas, y entonces ellos estarán agradecidos con nosotros y lograremos este círculo virtuoso, en donde sin duda alguna, este ejemplo que bien pusiste de la coma es con el que tenemos que trabajar siempre. La verdad la tiene el alumno y yo necesito entender cómo ser ese facilitador. Y si el alumno me dice, mi oración tiene 2 comas y un punto porque así lo entiendo, tengo que darle las alternativas siempre y ponérselas enfrente. Y se tiene que equivocar y conforme más se equivoque, más va a aprender. Por eso no podemos calificar y por eso no podemos evaluar. Y entonces, sin duda alguna, lograremos la verdadera transformación del aprendizaje y lograremos entonces que estos paradigmas de los que empezamos a hablar vayan a evolucionar de manera natural. Y por eso es importante el trabajo conjunto
entre el Estado y el gobierno de cualquier país con la parte privada. Por eso es importante entender que lo híbrido es lo que me va a llevar al resultado. Y por último, es importante entender que los padres, hoy, en las generaciones que estamos viviendo, donde cada vez estamos más involucrados en la educación, y más después de la pandemia, en la cual teníamos al niño estudiando al lado de donde yo trabajaba, ¿no? Hoy somos parte de esa educación. No podemos decir que no, pero el ser parte tiene también una gran responsabilidad. Y si todos lo hacemos, termino, Pablo, diciendo, los medios de comunicación nos tienen que ayudar. Los medios de comunicación ya no podemos seguir hablando de las políticas educativas. Tenemos que hablar de la educación en las aulas y dejar la parte política para otro lado y hablar de la educación, hablar del centro de la educación, que es el salón de clases y los alumnos. No lo que dicen los políticos, no lo que se dice en las calles, lo que se hace en el salón de clases. Y cuando los medios y los que nos dedicamos a esto trabajemos desde el centro de la parte educativa y así lo presenten los medios, entonces sí vamos a ver todos una verdadera transformación y vamos a romper paradigmas. Fantástico, Aarón. Gracias por tus palabras, por tu energía, por tu capacidad de conceptualización. Me gustó mucho esa idea. Es verdad que cuando la educación se discute en la esfera política no se discute nada, ¿no? Y la educación que puede cambiar la historia es la educación llevada dentro del salón de clases. Apareció también en el chat otro concepto, y con esto yo voy a terminar y le voy a dar la palabra a Tomás para que cerremos en horario. La palabra desorden, ¿no? Yo creo que tenemos que aceptar que los procesos de cambio de paradigma presuponen en su propio flujo etapas desordenadas. Y como instituciones, como ecosistema, como principios básicos, tenemos que aceptar que la educación se desordene para recuperar un nuevo orden. Y ese desorden es un desorden productivo, que no puede ser eterno, pero tampoco puede ser evitado o salteado, porque el desorden es el caldo de cultivo del nuevo orden. Entonces tenemos que predisponernos a un desorden productivo, a un desorden constructivo, a un desorden creativo, como lo queramos llamar. Si no, volveremos siempre a la marra anterior. Tommy, te dejo la palabra para el cierre y luego lo saludamos a Aarón y le agradecemos su participación. Genial, Pablo, muchas gracias. Realmente un lujo volver a escucharte, escucharlo a Aarón también, un lujazo, realmente muy interesante cómo interpretan, además del conocimiento, cómo interpretan ese conocimiento. Espero que todos lo hayan disfrutado al igual que nosotros. Muchísimas gracias por participar. Por supuesto, nos gusta respetar los tiempos de cada uno, ya estamos llegando a la hora. No se preocupen, vamos a estar realizando nuevos foros educativos. Nos gustaría que nos escriban y que nos den ideas sobre temáticas que les interese que desarrollemos. Vamos a estar, por supuesto, compartiéndoles este foro educativo, la grabación de este foro educativo, y por supuesto también vamos a estar compartiéndoles nuevas novedades que tenemos de nuestra herramienta digital de comunicación para instalar en los colegios. No mucho más, no quiero quitarles más tiempo. Muchísimas gracias, Pablo, muchísimas gracias, Aarón, nuevamente. Un lujo haberlos tenido aquí en este evento. Gracias, Tommy. Gracias, Aarón. Fue un placer tenerte. Gracias. Energizás, la verdad. Ya charlaremos con más profundidad cuando pase por México, pero te agradezco muchísimo la dinámica del diálogo, la aceptación de las pautas del diálogo y la frescura con que trajiste las ideas. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Pablo, y a todo el equipo. Increíble. Muchas gracias. Buenas noches a todos y gracias por acompañarnos. Nos han acompañado el mismo número del principio al fin de los participantes, así que eso también lo agradecemos mucho. Hemos logrado mantener la atención y mantener el tono general de nuestra conversación. Un abrazo para todos y hasta el próximo encuentro. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias por estar aquí. Gracias. Muchas gracias.